no pudiendo, por razón de sus votos, enseñar todo cuanto le había sido comunicado, y a pesar de que Buda enseñó una filosofía fundada en la base del verdadero conocimiento esotérico, participó al mundo únicamente el cuerpo material externo de aquella y guardó su alma para sus elegidos. Muchos orientalistas que se dedican al chino han oído hablar de la doctrina del alma. Ninguno parece haber comprendido su verdadera significación e importancia. Aquella doctrina fue conservada en secreto, en demasiado secreto quizás, dentro del santuario. El misterio que envolvía su dogma principal y sus aspiraciones más exaltadas, el nirvana, ha llamado e irritado tanto la curiosidad de los sabios que lo han estudiado, que siendo incapaces de resolverlo de una manera lógica y satisfactoria desatando el nudo gordiano, han preferido cortarlo, declarando que el nirvana significa la absoluta aniquilación. Hacia el final del primer cuarto de este siglo, apareció en el mundo una clase de literatura especial, cuyas tendencias de año en año se han hecho más definidas. Basada, según dice ella misma, en las sabias investigaciones de sánscritistas y orientalistas en general, ha sido considerada como científica. A las religiones, mitos y emblemas de la India, de Egipto y de otros pueblos antiguos, se les ha hecho decir todo lo que deseaba el simbologista que expresasen, dando así con frecuencia la ruda forma exterior en lugar de la significación interna. Aparecieron en rápida sucesión obras notabilísimas por sus ingeniosas especulaciones y deducciones formadas en círculo vicioso, por colocarse generalmente conclusiones anticipadas en vez de premisas, en los silogismos de varios sabios sánscritas o palis, y así fueron inundadas las bibliotecas con disertaciones más bien sobre el culto fálico o sexual que sobre el verdadero simbolismo, contradiciéndose además unas a otras. Esta es quizás la verdadera razón por que hoy se permite que vean la luz, después de millares de años del silencio y secreto más profundos, los bosquejos de unas pocas verdades fundamentales de la doctrina secreta de las edades arcaicas. Digo de propósito, unas pocas verdades, porque lo que debe permanecer sin decirse, no podría contenerse en un centenar de volúmenes como este, ni puede ser comunicado a la presente generación de saduceos. Pero aún lo poco que hoy se publica es preferible a un silencio completo acerca de estas verdades vitales. El mundo actual, en su loca carrera hacia lo desconocido, que el físico se halla demasiado dispuesto a confundir con lo incognoscible siempre que el problema escapa a su comprensión, progresa rápidamente en el plano opuesto al de la espiritualidad. El mundo se ha convertido hoy en un vasto campo de combate, en un verdadero valle de discordia y de perpetua lucha, en una necrópolis en donde yacen sepultadas las más elevadas y más santas aspiraciones de nuestra alma espiritual. Aquella alma se atrofia y paraliza más y más a cada generación nueva. Los amables, infieles y cumplidos calaveras de la sociedad de que habla Grilly se interesan bien poco por la renovación de las ciencias muertas del pasado, pero existe una noble minoría de estudiantes entusiastas que tienen derecho a aprender las pocas verdades que pueden serles dadas hoy, y ahora mucho más que hace 10 años, cuando Isis sin velo apareció, o que cuando las últimas tentativas para explicar los misterios de la ciencia esotérica fueron publicadas. Las estancias preliminares darán motivo a una de las mayores y quizás más seria objeción de las que pueden hacerse en contra de la corrección de la obra y de la confianza que merezca. Como pueden comprobarse las declaraciones contenidas en ellas. A la verdad, aunque la mayor parte de las obras sánscritas, chinas y mongolas citadas en los volúmenes presentes, son conocidas por algunos orientalistas, la obra principal, aquella de la cual las estancias han sido tomadas, no figura en las bibliotecas europeas. El libro de Dian o de Zan es completamente desconocido a nuestros filólogos, o al menos ninguno de ellos ha oído hablar de él bajo este nombre. Esto es, sin duda alguna, un grave obstáculo para todos aquellos que siguen los métodos de investigación prescriptos por la ciencia oficial, pero para los estudiantes de ocultismo y para todo ocultista verdadero, esto tendrá poca importancia. El cuerpo principal de las doctrinas dadas se encuentra esparcido en centenares y aún millares de manuscritos sánscritos, algunos ya traducidos y como de costumbre desfigurados en sus interpretaciones y otros esperando todavía que les llegue el turno. Todo hombre de ciencia, por lo tanto, tiene medios de comprobar las afirmaciones y la mayor parte de las citas que se hacen. Será difícil encontrar la procedencia de unos pocos hechos nuevos únicamente para el orientalista profano, así como la de algunos pasajes de los comentarios que se citan.
Varias de las enseñanzas también han sido hasta la fecha transmitidas oralmente, pero aún estas mismas, hállanse en todo caso indicadas en los casi innumerables volúmenes de la literatura de los templos brahmánicos, chinos y tibetanos. Sea como fuese, y cualquiera que sea la suerte reservada a la autora por parte de la crítica malévola, un hecho es por lo menos completamente cierto. Los miembros de varias escuelas esotéricas cuyo centro se halla más allá de los Himalayas y cuyas ramificaciones pueden encontrarse en China, Japón, la India, el Tíbet y hasta en Siria, como también en la América del Sur, aseguran que tienen en su poder la suma total de todas las obras sagradas y filosóficas, tanto manuscritas como impresas, de hecho todas las obras que se han escrito, en cualesquiera lenguajes o caracteres, desde que comenzó el arte de la escritura, desde los jeroglíficos ideográficos hasta el alfabeto de Cadmo y el de Devanagari. Constantemente han afirmado que desde la destrucción de la Biblioteca Alejandrina 99, todas las obras que por su carácter hubieran podido conducir a los profanos al descubrimiento final y comprensión de alguno de los misterios de la ciencia secreta, han sido buscadas con diligencia gracias a los esfuerzos combinados de los miembros de estas fraternidades. Y añaden además aquellos que lo saben que una vez encontradas todas estas obras fueron destruidas, salvo 3 ejemplares de cada una que fueron guardados cuidadosamente. En la India, los últimos de estos inestimables manuscritos fueron guardados en un sitio oculto durante el reinado del emperador Akbar. El profesor Max Muller declara que ni el soborno ni las amenazas de Akbar fueron capaces de arrancar a los brahmanes el texto original de los Vedas y sin embargo se jacta de que los orientalistas europeos lo poseen. Es muy dudoso que Europa posea el texto completo y quizás reserve el porvenir sorpresas muy desagradables para los orientalistas. Se afirma también que todos los libros sagrados de esta especie, cuyo texto no se hallaba suficientemente velado por el simbolismo, o que contenía referencias directas a los antiguos misterios, fueron en primer término cuidadosamente copiados en caracteres criptográficos, tales como para desafiar el arte del más hábil de los paleógrafos y destruidos después hasta el último ejemplar. Durante el reinado de Akbar, algunos cortesanos fanáticos, disgustados por la pecaminosa curiosidad del emperador hacia las religiones de los infieles, ayudaron por sí mismos a los brahmanes a ocultar sus manuscritos. Uno de aquellos fue Badaoni, el cual experimentaba un horror no disimulado hacia la manía de Akbar por las religiones idólatras. Escribe Badaoni en su Muntakab Tawarik. Como ellos, los samanas y brahmanes sobrepujan a todos los hombres sabios en sus tratados de moral y sobre ciencias físicas y religiosas, y alcanzan un altísimo grado en su conocimiento del porvenir, en su poder espiritual y en la perfección humana, han presentado pruebas fundadas en razones y en testimonios, y han inculcado sus doctrinas tan firmemente, que ningún hombre podía ser capaz de dar lugar a que su majestad dudase, aun cuando las montañas se convirtiesen en polvo o se desgarraran de pronto los cielos. Se permitió entrar en averiguaciones referentes a las sectas de estos infieles que no pueden ser contados, dado lo numerosos que son, y que poseen un sinfín de libros revelados. Esta obra se conservó en secreto y no fue publicada hasta el reinado de Jahangir. Además, en todas las grandes y ricas lamaserías existen criptas subterráneas y bibliotecas en cuevas excavadas en la roca, siempre que los Gompa y Lacan se hallen situados en las montañas. Más allá del Saidam occidental, en los solitarios Paso de Lunes, existen varios de estos sitios ocultos. A lo largo de las cumbres de Altintac, cuyo suelo no ha llegado a pisar todavía planta alguna europea, existe una reducida aldea perdida en una garganta profunda. Es un pequeño grupo de casas, más bien que un monasterio, con un templo de miserable aspecto, y un lama anciano, un ermitaño que vive próximo a él para estar a su cuidado. Dicen los peregrinos que sus galerías y aposentos subterráneos contienen una colección de libros cuyo número, según las cifras que se citan, es demasiado grande para poder colocarse ni aun en el Museo Británico. Según la misma tradición, las regiones en la actualidad desoladas y áridas del Tarim, un verdadero desierto en el corazón del Turquestán, estaban cubiertas en la antigüedad de ciudades ricas y florecientes. Hoy apenas algunos verdes oasis rompen la monotonía de su terrible soledad. Uno de ellos, que alfombra el sepulcro de una enorme ciudad enterrada en el suelo arenoso del desierto, no pertenece a nadie, pero es visitado con frecuencia por mongoles y budistas. La tradición habla también de inmensos recintos subterráneos, de anchas galerías llenas de ladrillos y cilindros.
Puede ser un rumor sin fundamento y puede ser un hecho real. Es muy probable que todo esto provoque una sonrisa de duda.